Muy buenos días, somos alumnos del quinto semestre grupo de turno matutino del Colegio de Bachilleres de Tabasco plantel número 4 Macuspana. Mi equipo, integrado por Paulina Ireli Hernández Morales, Dulce María López Gómez, Miguel Ángel Morales Hernández, Ami Geraldine García Ramírez y una servidora, Carla Yelix Serafín Magaña, hablaremos acerca de los modelos económicos de la época de los 70 que fueron implementados por Luis Echeverría Álvarez con el modelo económico denominado Desarrollo Compartido de 1970 a 1976. Y José López Portillo, que implementó el modelo económico denominado Milagro Mexicano durante su periodo de 1976 a 1982, explicado a través de una serie de preguntas. ¿A qué se dedicaba usted en la década de los 70? El 60% de las personas que entrevistamos se dedicaba al campo para proveer sus alimentos, el 30% era ama de casas y el 10% trabajaba en industria. ¿En dónde vivía usted en la década de los 70? De las personas que entrevistamos, el 90% vivía en el campo, ya que sus recursos económicos eran bajos, y el otro 10% vivía en la ciudad, ya que eran de clase media. ¿Recuerda usted quién era el presidente de la República en 1970 a 1976? El 85% de las personas que entrevistamos no recuerda quién era el presidente de la República, pero el 15% recuerda que fue Luis Echeverría Álvarez. ¿Recuerda usted quién gobernaba el país en 1976 a 1982? De las personas que entrevistamos, el 95% no recuerda quién gobernaba el país, pero el 5% recuerda que el gobierno fue José López Portillo. ¿Considera que el pueblo tenía confianza con el Estado mexicano de ese momento? El 60% de las personas respondieron que sí y el otro 40% respondieron que no porque no estaban coludidos en ese momento con la política. ¿Te identificas con el partido político en el poder? ¿Por qué? El 50% de las personas se identificaban y el otro 50% no porque no recibían apoyo. ¿Cuáles industrias eran importantes de la época? Consideraban el petróleo como una de las industrias más importantes, que eran el 83% de las personas que lo consideraban, y el 17% la agricultura. ¿Cuáles eran las principales fuentes de ingreso de la mayoría de los habitantes de la época? El 90% trabajaba en el campo y el 10% en la ciudad. ¿Qué programas sociales se destinaban en apoyar a los mexicanos? En la entrevista, el 60% contestó que la Coplamar, el 20% SAM y el 10% no recuerda. ¿Recibiste algún apoyo de parte del gobierno? ¿Cuál consideras que fue su beneficio? Contestaron los entrevistados que solo el 25% de despensa y el 75% no recuerda. ¿Cómo consideras que eran las condiciones sociales y económicas de la época? Sus respuestas fueron el 86% de escaso recurso, el 4% clase media y el 10% respeto y unidad. ¿Qué opina de las actuales condiciones sociales y económicas del país? Según nuestra gráfica, el 85% nos dice que hay mejoría económica y el 10% dice que hay pérdida social por falta de valores. Según su percepción, ¿estamos mejor o peor? ¿Qué opina? Aquí hay un debate, ya que el 50% de las personas en entrevista dicen que estamos mejor económicamente y el otro 50% estamos empeorando socialmente. ¿Cómo era la educación antes? El 90% dice que era mucho mejor que ahora, ya que habían modelos educativos más efectivos, y el 10% que era complicado, ya que no habían posibilidades como actualmente las hay. En conclusión, podemos decir que los modelos económicos que implementó Luis Echeverría Álvarez, el cual se llamó Desarrollo Compartido, y a los que implementó José López Portillo, denominado Milagro Mexicano, no dieron ningún resultado, puesto que se destiló el campo y seguimos dependiendo de las importaciones de otros países de todos los alimentos de la canasta básica.